Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario, corazón. Espero que seas puntero, cariño. ¿Qué está pasando? Comparte, comenta, da un like. ¿Para qué? Comenta todo lo que tú quieras para que YouTube promocione lo que es tu signo, mi querido Sagitario. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Mi querido Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Uy, y me salió el hilo de la vida, corazón. Entonces, tranquilamente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio, y el hilo de la vida me dice, cariño, la conexión que hay entre vosotros dos. Vamos a ver, corazón. Muy bien, corazón. Muy bien. Lo que yo he visualizado, mi querido Sagitario, en primer lugar, he visto una flor, pero esa flor está como un poco inclinado, corazón, y al fondo está lo que es la luna. Puede ser que muchos de vosotros están un poco decepcionados o decepcionadas con respecto al amor, o quizás puede ser que muchos de ustedes, cariño, se han llevado lo que es una sorpresa con la relación, mi querido Sagitario. Puede ser el caso, ¿vale? Siento que muchos de vosotros también posiblemente están lidiando con un Escorpio. Siento esto. Pero sobre todo, Sagitario, es como que estuvieras un poco tenso, tensa, quizás por un comentario, quizás de repente por la intuición, o has tenido lo que es un sueño. A veces hay sueños tan reveladores, cariño, que al día siguiente, a la semana o al mes, se cumplen también. Puede ser el caso. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Sagitario. Carta guía, carta consejo para mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen, cariño? ¿Qué me dicen? Estoy trabajando con el tarot vidente de luz. Quiero que observes toda la imagen. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas, corazón. Hay un temor, Sagitario, de perder todo. Siento esto. O siento que a lo mejor de repente me dice Richard, siempre que empiezo a creer en alguien, termino defraudándome. O tienes miedo posiblemente estar invirtiendo tanto tiempo en una situación en la cual de repente te puedes sentir decepcionado o decepcionada. ¿Por qué? También el otro mensaje, Sagitario, siento que hay una persona que pide lo que es una oportunidad, pero como que tú no estás un poco dispuesto o dispuesta a esta conversación. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está como en una posición de derrotado, derrotada, triste. Y si te das cuenta que hay un bucle como si fuera lo que es un agujero negro, cariño, y muchos cuencos o muchas copas caen en este agujero negro, mi querido Sagitario. ¿Te das cuenta, corazón? Es como que estuvieras pasando por un momento de decepciones, cariño. O es como que a lo mejor de repente tú puede ser que has estado invirtiendo mucho tiempo en una situación y te estás llevando lo que es una decepción de parte de ellos o de ellas, mi querido Sagitario. Siento esto, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice. Signos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario está un poco decepcionado y decepcionada. Tranquilo, tranquila, que todo va a pasar. Me sale lo que es un Tauro, también puede ser lo que es un Virgo. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Libra, corazón.
y cierras con un Géminis. Muy bien, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Iniciales. Es muy curioso porque estoy sintiendo un olor a tabaco. Sí, estoy sintiendo un olor. Y yo no fumo, cariño, ¿vale? Pero muy fuerte, muy fuerte. Sí, estoy sintiendo, no es que sea una pipa, sea un puro, no, no, no. A tabaco, a cigarro, cariño. Estoy sintiendo un olor, ¿vale? Tú tienes que ver también, Sagitario, tu estado de ánimo, corazón. Porque esta carta también representa que estás como un poco de repente desmoralizado, desmoralizada, un poco triste, cansado, cansada. Voy a sacar más cartas para ver por qué he sentido ese olor, ¿vale? La letra A, la letra P, la letra F, la letra E, corazón. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué mi querido Sagitario se encuentra así? Un poco derrotado, derrotada, triste. ¿Y por qué he sentido ese olor a tabaco? Muy bien. ¿Quieren hablar, vale? Vamos a ver. La carta del 9 de bastos y la carta del rey de bastos, cariño. Siento, mi querido Sagitario, que hay una persona que quiere que tú bajes la defensiva. Hay una persona, cariño, que quiere verte posiblemente, yo qué sé, con la moral baja, arruinado, arruinada. ¿Por qué? Porque y otra vez siento el olor. Sí, otra vez, cariño. Porque si te das cuenta, mira, aquí hay un personaje que tiene esa actitud como si fuera tu dueño o tu dueña, corazón. Este personaje tiene mucha soberbia porque está mirando por encima de tus hombros. Tiene lo que es un basto con fuego. Ha roto este cerco para poder tener este basto. Entonces, es una persona que le da igual pasar por encima de los demás con tal de lograr sus propósitos, cariño. O hay una persona, corazón, que te mira de repente de una forma negativa. Puede ser tu ex, puede ser tu pareja, puede ser tu amigo, puede ser en el trabajo, pero hay una persona que no te mira de una forma limpia. No, tú tienes algún tipo de choque, de contratiempo con una persona. Y esta persona, cariño, posiblemente puede ser que también se va a estar acercando a tu vida de una forma pacífica, porque yo veo que baja la guardia, ¿ves? Baja la guardia, corazón, pero con esta carta al costado, esto puede ser un engaño, cariño, un engaño. Tienes que ir con cuidado, mi querido Sagitario, porque siento, corazón, que hay una persona que quiere posiblemente tenerte en sus manos, quiere controlarte, Sagitario, ¿vale? Ten mucho cuidado, corazón. Tú sabes que a veces las personas tienen lo que es el poder de convencimiento, la labia, y quizá de repente tú estás un poco con las defensas bajas y esta persona, pues cariño, se puede aprovechar de esto, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Dice, escucha. Esté atento. Concéntrese en su chakra del plexo solar y visualice una luz amarilla. Así aumentará su atención por lo que está sucediendo en su vida en este momento. Tiene demasiados objetivos y no llega hasta el fondo de sus proyectos. Debe tomar lo que es una decisión, cariño. Tienes que tomar una decisión, tienes que estar atento a las señales. Siento que muchos de vosotros posiblemente, cariño, tienes planes, tienes metas, proyectos, pero todo se queda en nada, cariño. Por eso que también esta carta es como que tú ves, cariño, que tus sueños se van prácticamente a la borda. Es esto, ¿vale? Yo siento, Sagitario, que muchos de vosotros es como que hay algo que no funciona. Pero no todo tiene que ser brujería, ¿vale? No nos sugestionemos con este tema. A lo mejor de repente tú, cariño, puede ser que tienes mucha tensión, muchos problemas, y esto es un efecto dominó. Por eso que te dice que tienes que tomar lo que es una decisión para que las cosas se aclaren, cariño.
No va a ser que a lo mejor tú ya tienes la respuesta, pero sin embargo, por amor, por costumbre, pues simplemente no das ese gran paso. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Dice, la carta de la reina de copas. Hay una persona que te lleva lo que es en su pensamiento, en su corazón, pero vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Hay alguien que te lleva en su mente. La carta de colgado. Pero siento que esta persona, cariño, aunque te lleve en su mente, en su corazón, y sus intenciones sean buenas, como que le falta claridad en su vida, Sagitario. Le falta, siento un Escorpio muy fuerte, porque cierra con la carta del colgado, cariño. No sabe por dónde tirar, no sabe qué decisión tomar, no sabe cómo actuar. Siento esto, ¿vale? Puede tener buenas intenciones, cariño, pero no se aclara. Entonces, esto es un problema. La carta también de la fuerza, y cierras con la carta de la torre. Hay un bloqueo en su vida. Y este bloqueo puede estar relacionado, cariño, con los lazos. Cuando te digo lo que es lazos, puede ser familia, puede ser entorno y también puede ser un recuerdo. Un recuerdo, ¿vale? Hay algo que le cuesta superar. Hay algo que le cuesta olvidar. Porque lamentablemente la carta de la fuerza está al costado de la carta del colgado. Y al costado de la carta de la fuerza está la carta de la torre. Hay algo que le cuesta superar, mi querido Sagitario, y lamentablemente, pues estos problemas o estos bloqueos que tiene simplemente está repercutiendo lo que es en la relación, la comunicación o la vida entre vosotros dos. Puede ser cualquier tema, puede ser traumas de su infancia, puede ser traumas de sus relaciones pasadas, puede ser de repente que no confía en las relaciones, pero tiene un trauma. Tiene un trauma, ¿vale, Sagitario? Vamos a continuar y posiblemente puede ser que a ti esto te está afectando. Tú me dices, Richard, no puedo más. Tengo que tomar lo que es una decisión. Recuerda la palabra libre albedrío, ¿vale? Todo es libre albedrío. Tú tienes que buscar lo que mejor te conviene. Vamos a ver para solteros y solteras. Solteros y solteras, mi querido Sagitario, solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, mi querido Sagitario, solteros y solteras. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la torre. También estás lidiando con una persona que siempre busca un motivo, quizá de repente para que la relación no se concrete entre vosotros dos. Y puede ser que también muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio. La carta también del 2 de pentáculos y cierras con la carta del 4 de espadas. Es como si tú me dijeras, Richard, yo con esta persona tengo química, nos llevamos bien, parece que nos conocemos de toda la vida, pero no terminamos de concretar. Tiene la torre, Sagitario. Tiene la torre, cariño. Cuando en una lectura, en primer lugar, sale la torre, nos están diciendo que tus caminos también pueden estar bloqueados, cariño. Y Richard, ¿por qué están bloqueados? A lo mejor de repente, cariño, yo qué sé, alguna persona te maldijo, alguna persona te dijo algo, yo qué sé, cariño, ¿vale? Pero me dicen que muchos de vosotros sus caminos están bloqueados. Hay mucha química, es cierto, puede ser tu alma gemela, tu llama gemela, pero no sé por qué siento, Sagitario, que muchos de vosotros, especialmente solteros y solteras, no terminan de concretar una relación porque puede haber de repente algún tipo de trabajo, ¿vale? Te recomiendo que te hagas una limpia, Sagitario, ¿vale? Busca lo que es alumbre, el alumbre es buenísimo para poder abrir caminos en tu vida. Vamos a ver, corazón, ¿tú has escuchado la música de Paloma San Basilio? Hay música para todos, ¿vale? La fiesta terminó, y es así, corazón. Y ahora no, la fiesta terminó, ya no hay más niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar leña a arder si el fuego se ha apagado ya?
dímelo, no insistas más, la fiesta terminó. ¿Has visto el video o no? ¿Qué dice? No insistas más, la fiesta terminó. Tú y yo no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir? Ay, no me acuerdo más. Eso me pasa por hacer la escenografía. Ay, Dios mío. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo. Ya está, me confundí al final, Richard. Eso te pasa por hacer el gracioso. Otra vez, ¿vale? Otra vez. Ya ahora no, la fiesta terminó, ya no hay más. Ay, por Dios, me he quedado mudo, ya no hay más que niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar más leña a arder si el fuego se ha apagado ya? Dímelo, no insistas más, la fiesta terminó. Tú y yo no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo. Dímelo. Ahora sí, por Dios. Listo. Vamos a continuar. Las características. Se me va el tiempo, corazón. Eso me pasa por hacer el gracioso. A ver, vamos a ver. Las características, mi querido Sagitario, corazón. Siento un Escorpio muy fuerte, ¿vale? No lo voy a editar. Tienen que ver mis errores también. Me dicen, para muchos de vosotros, Sagitario, posiblemente están lidiando con una persona de elemento aire. Puede ser que esta persona está viviendo actualmente lo que es en la casa de sus padres, pero tiene lo que es el hilo de la vida. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Me dicen, esta persona siempre te sueña, siempre te recuerda, mi querido Sagitario. Me dicen, hay una persona que se está separando. Esta persona puede ser de elemento fuego, pero también puede ser un Tauro, cariño. Está haciendo un cambio de 180 grados en su vida, cariño. Y esta persona que se está separando, mi querido Sagitario, que no te sorprenda que viene a buscarte, porque tenemos la carta del 2 de copas. Una persona que se está divorciando, que se está separando, te busca, mi querido Sagitario, corazón. Vamos a ver. La carta también del 6 de copas. Últimamente estás teniendo una conexión muy fuerte con una persona que a lo mejor de repente no ves hace mucho tiempo, cariño. Puede ser que vosotros se conocían de la juventud, de la escuela, de la universidad, del kinder, cariño, pero siento como que tú estás sintiendo su energía. O posiblemente, corazón, tú te vas a encontrar con este tipo de perfil. Hay una persona que no ves hace mucho tiempo, te vas a encontrar con él o con ella, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, cariño, con mis errores de interpretación de la música. Te quiero. Suscríbete. Recuerda que los superchats los días jueves, viernes y domingo. Jueves a las 10:30 de la noche, horario de España. Los viernes a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, horario de España. Y los domingos a las 8 de la noche, horario de España. Hasta la vista, corazón. Sé feliz.